Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. Estamos a 10 días de que se celebre otro evento electoral que prácticamente fue forzado por el régimen de Nicolás Maduro y donde prácticamente casi nadie podría participar. Todo ello porque sencillamente no se han entregado los resultados del pasado 28 de julio y esta elección es aún más adversa al venezolano que lo que fue y lo que ocurrió el año pasado. Para hablar de este tema hemos invitado a María Beatriz Martínez. Ella es presidenta del partido Primero Justicia, y Juan Miguel Mateus, quien es miembro de la Junta Nacional de Primero Justicia. Muchísimas gracias a ambos por estar aquí. Gracias, Gaby, por la Gracias. invitación. Sí, quería en principio, al venezolano le falta mucha información. No solo el Consejo Nacional Electoral no la ha hecho de manera pública como está obligado, sino que adicionalmente se aprovechan de esa confusión para que el venezolano no sepa qué hacer. Recientemente acaban de quitar el código QR que justamente ayudaba un poco, porque nada es garantía a verificar los resultados en el acta de escrutinio, y hay una cantidad de garantías que si ya no las teníamos en julio pasado, ahora tampoco existen. María Beatriz, ¿frente a qué tipo de proceso electoral se va a encontrar el venezolano el 25 de mayo? Bueno, muchísimas gracias, Gaby, y de verdad aprovecho esta oportunidad porque son pocas las ventanas de comunicación y es muy importante reforzar informaciones que son relevantes en un momento tan complejo como el que vivimos los venezolanos. Nosotros tenemos que tener primero el contexto en el cual nosotros nos desempeñamos y nos desenvolvemos, sobre todo después del 28 de julio. Evidentemente, los venezolanos enfrentamos un contexto autoritario. Y cuando uno enfrenta un contexto autoritario donde después del 28 de julio se incentivó el terrorismo de Estado, la persecución y sobre todo hubo un fraude de la magnitud de robarse unas elecciones nacionales con la contundencia con la cual hubo un resultado que todos conocemos, una mayoría absoluta, un pronunciamiento claro y sobre todo las pruebas. Es importante analizar que en un contexto autoritario, ¿para qué sirve una elección? ¿Cuándo va uno a una elección? ¿Cómo se enfrenta en contexto autoritario elecciones? Yo creo que ese es el punto de partida. Si bien es cierto, para el 28 de julio todos estábamos claros cuál es la caracterización del régimen que enfrentamos en Venezuela, había una convicción clara de una mayoría, de un pueblo absolutamente decidido a que la ruta electoral era necesaria y que teníamos que hacer un gran esfuerzo para llegar a acuerdos entre todos y para que esa gran mayoría se pudiera expresar y que de alguna u otra manera los partidos políticos, las estructuras organizadas pudiéramos dar cuenta de esa participación y poder tener las pruebas en la mano, es decir, las actas. Aunque el régimen se dedicó a impedir que eso ocurriera, nosotros tuvimos las previsiones y a través de la plataforma 600K y a través de un proceso de organización donde la ciudadanía venezolana se hizo parte fundamental, nosotros pudimos no solo ganar las elecciones, sino probarlo. En este momento, esa llamada, esa convocatoria de elecciones hecha extemporáneamente, hecha sin ningún tipo de condiciones y sobre todo prevaleciendo exigencias como acepta quien participe lo que nos dé la gana de imponer. Está el ejemplo del QR. La eliminación del QR es un elemento que es ejemplo claro del por qué no se tenía que participar en esto que pretende el régimen de Maduro. Maduro convoca elecciones solamente para lavarse la cara. Maduro convoca elecciones para tratar de que se pase la página y que se normalice una situación que es imposible de normalizar. Hubo un pueblo que se manifestó expresamente, claramente y con contundencia el 28 de julio y todas las condiciones que engloban este hecho desde uno, se respeta todo lo relacionado a lo establecido en la Constitución para cómo se constituye la Asamblea Nacional. Se impone algunas condiciones, como por ejemplo esa lista nacional que no tiene ningún tipo de asidero ni constitucional ni legal y que solamente significa la dádiva.
las migajas que se le otorgan a quienes convalidan este semerendo fraude, esta patraña o una verdadera chapuza, como en algunos casos se le quería señalar. Y evidentemente es imposible que algunas goticas sean determinantes en el mar. Entonces, frente a esta situación, nosotros tenemos con muchísima responsabilidad que señalar que en el contexto autoritario que vive en Venezuela, esta convocatoria a elecciones para el 25 de mayo es una farsa. María Beatriz, ¿qué le dices tú al venezolano que dice, bueno, yo voy a votar una y otra vez? Su voto está garantizado. ¿Cuántas trampas puedes enumerar tú para que la persona entienda que no necesariamente el voto que emite es el que se va a contabilizar? Es que la mejor manera que nosotros tenemos que hacer es preservar el voto, el poder del voto, ese poder del voto que se expresó el 28 de julio. Nosotros no lo podemos entregar sin ningún tipo de condiciones. No lo podemos entregar comprometiendo, como se han comprometido, a mantenerse en silencio, a aceptar cualquier decisión o imposición que haga el régimen. Uno como ciudadano, en un contexto autoritario, sabe que su voto es fundamental en momentos decisivos, pero cuando el voto solamente es una excusa para que el régimen se mantenga en el poder, nuestro voto no puede ser utilizado. Allí debe contar el silencio, el vacío, la determinación clara de ratificar que la mayoría tiene una decisión tomada, y es que Maduro está ilegítimamente en el poder y tiene que salir del poder, porque esa decisión fue expresada. Ese listado que me pide, yo quisiera que Juan Miguel, que está aquí presente, pudiera enumerar, que sé que muy bien puede enumerar esa cantidad de violaciones y situaciones complejas que en materia electoral nosotros de entrada estamos viendo. Bueno, yo diría, gracias Gaby por la invitación, que lo primero es la convocatoria misma, los términos irregulares en los cuales se realiza la convocatoria. Es una convocatoria a una elección parlamentaria y a una elección de gobernadores y alcalde que no cumple con ninguno de los extremos legales previos que debe cumplir el Consejo Nacional Electoral para llamar a una elección. Lo segundo, ya lo señalaba María Beatriz, es que el ciudadano venezolano que aún de buena fe quisiese ir a votar, tiene que enfrentarse a unos mecanismos de elección que no están previstos en la Constitución, con lo cual es el aspirar un voto del ciudadano que no pasa por el sistema electoral mixto establecido en la Constitución ni en el resto de las leyes electorales. Y el ejemplo más claro son dos, o los ejemplos más claros son dos. Lo primero es la creación de aproximadamente 100 diputados más que dan una sobrerepresentación que en el fondo es autocrática y que por supuesto es para Maduro y no para los intereses de los venezolanos. Lo segundo es la creación de una lista nacional que no está establecida ni en la Constitución ni en las leyes electorales. Es una lista nacional que se crea para dictaminar a priori cuáles son las curules que van a ser distribuidas entre los auxiliares de dictadores que van a ir a convertirse en oposición a la medida a Nicolás Maduro. Y la tercera, solamente por decir alguna, es que no hay honestidad frente al elector, porque como saben que no van a ganar las gobernaciones, los cargos ejecutivos, entonces permiten, violando la ley, que quienes son candidatos a gobernadores también se inscriban como candidatos a la Asamblea Nacional o a órganos legislativos. Y eso está expresamente prohibido por la ley, con lo cual lo que tiene que saber el ciudadano en ese sentido es que ya todo está pactado y no es que va a votar por un candidato a gobernador, no va a votar por un candidato a gobernador, va a votar en el mejor de los casos por una persona que ya tiene adjudicado una curul por parte de Nicolás Maduro. Pero creo que lo más importante, más allá del catálogo de violaciones técnicas, constitucionales, propiamente legales, al sistema electoral y a la convocatoria, lo más importante es cuál es el empeño de Maduro con esta elección. Es básicamente dejar en el cesto del olvido el 28 de julio y terminar de convertir
en una oposición más leal al régimen a quienes están participando de la elección y ya se sabe que van a ser parlamentarios. Eso es lo que procura Maduro, un parlamento que le sea más servil aún. Ahora, Y Juan Miguel, ¿cómo? perdón, un pequeñito detalle de Adelante. agregarle. No nos olvidemos de los cientos de presos solo por haber sido testigo y por haber cumplido con un mandato constitucional al servicio de la elección. Es decir, en este contexto de persecución, sencilla y llanamente es imposible tener resultados. Y hablando justamente de ese punto, ya voy con una pregunta contigo. El tema de los testigos de mesa también es preocupante porque están colocando los mismos del 28 de julio y podrían ser sujetos a multas o algún De los tipo miembros, de los miembros de mesa, no los de los testigos. miembros de los, exacto, son los miembros, pero estas personas que en algún momento lo quisieron hacer el 28, ¿tienen alguna manera de excusarse si no se sienten cómodos con este proceso? Hay una manera de excusarse, por supuesto. Hay manera de enviar una carta solicitando excusa formal por impedimento Y es mejor material hacerlo, para ¿verdad? aquello. Pero el punto es muy importante, porque el 28 de julio y el 25 de mayo tienen elementos que son comunes y elementos que no son comunes. El elemento común es que ambas son elecciones de la dictadura, por supuesto, sin garantías para los ciudadanos. Ahora, ¿qué es lo que no es común? La unidad de la oposición y el sentimiento del pueblo venezolano. Frente al 28 de julio había unidad plena de la oposición y un deseo del pueblo de Venezuela de lograr aprovechar el error de cálculo de Nicolás Maduro de haber convocado una elección presidencial. Y fuimos, cuidamos los votos y ganamos. Ujú. En este momento, la oposición sigue entera, representada en la plataforma unitaria y representada en María Corina Machado. Quien está fuera de eso no tiene cualidad opositora. Pero el pueblo de Venezuela, no está en la elección porque sabe que es una mentira, porque sabe que allí no está la oposición. Pero es que además, quienes hoy son auxiliares de dictadores y llaman a participar de esta elección, no están en capacidad de colocar los testigos para cuidar eventualmente el voto popular. Con lo cual es una estafa doble. Y por eso hay que decir lo siguiente. Si estando el aparato de custodia electoral el 28 de julio, Nicolás Maduro fue capaz de decir a través de Luis Amoroso lo que quiso decir, ¿cómo no van a decir lo que les dé la gana cuando no hay un aparato de integridad electoral que cuide los votos? Es una cosa para la reflexión y una cosa que debe llamar a entender la responsabilidad histórica que tienen los que hoy pretenden meter al pueblo de Venezuela en una pieza más para la consolidación autocrática de Maduro y de su régimen. Sí, te pregunto a ti, Juan Miguel, y bueno, y si tú también tienes algo que agregar, María Beatriz, bienvenida. Las encuestas son muy claras. Se habla dice que, por ejemplo, del lado del oficialismo, más del 70% quiere participar, pero el país entero y ese oficialismo es menos del 20% según las actas que tiene la oposición en la mano. Del resto, la participación podría llegar al 20, al 30%, siendo muy exagerados. Es decir, podría ser la votación histórica más baja de todos los procesos electorales en Venezuela. ¿Cómo van a hacer claro ese resultado cuando justamente Nicolás Maduro va a poner las cifras a su imagen y semejanza? Él no va a decir que participó el 30, sino el 50, el 100. O sea, ¿cómo compaginar el deseo que ustedes tienen de que el 28 de julio no se olvide con la realidad después de ese 25 de mayo? Esa pregunta es muy importante porque una encuesta que diga que el 70% del chavismo, del oficialismo, del madurismo quiere participar de la elección, lo único que significa es que de esa elección va a participar entre el 18 y el 25% de base de apoyo que tiene el régimen. Ese es su techo, porque el país no está en eso. Ese es el techo y en eso o para eso se están prestando, repito, los auxiliares de dictadores. Ahora, ¿qué implica llamar al sentido común en este momento? Pues confiar en la gente. El pueblo de Venezuela sabe que las colas van a estar vacías, así como estuvieron para el referéndum del Esequibo. El pueblo de Venezuela no se va a prestar para aquello y va a ser evidente la arbitrariedad en el decir los resultados. Lo que ellos quieren decir, por supuesto. El silencio va a ser ensordecedor. El vacío va a hablar con mucha claridad.
Hay muchas veces que los gestos hablan más que 1000 palabras y estoy convencida que el 25 de mayo vamos a constatar con claridad que el pueblo venezolano sencilla y llanamente se va a quedar en su casa. Y se va a quedar en su casa como gesto de rebeldía, como gesto de decirle a Maduro, Maduro, no me presto para hacer lo que tú quieres. Yo no soy parte de un sainete, no me presto para ser parte de una mentira. Y eso lo vamos a saber todos, lo vamos a saber a lo interno y también se va a saber internacionalmente, a lo externo, porque acordémonos cuando hicieron la farsa del referéndum sobre el Esequibo, a nadie pudieron engañar. El 25 de mayo a nadie van a poder engañar. Quería la opinión de ambos con respecto a esta acción que fue tan efectiva y que dio un soplo de esperanza a los venezolanos, sobre todo porque el propio Estados Unidos, que a veces actúa pero no lo reconoce, prácticamente tomó la autoría de un rescate de venezolanos que eran rehenes del régimen de Nicolás Maduro. La opinión de ustedes y la importancia de este tipo de operativos con justamente el respaldo de Estados Unidos. Bueno, me permiten de verdad, muchas veces elevé mis oraciones como mujer de fe porque a nuestros compañeros se les protegiera. Y de verdad que lo primero que le doy es profundas gracias a Dios porque eso ocurrió. Y en segundo lugar, evidentemente es una acción de extracción que claramente nos insufla no solo esperanza, sino claridad en los objetivos. Estamos siendo acompañados en la manera en la cual nosotros podemos enfrentar un régimen de la categoría de la cual nosotros estamos enfrentando. Si ese era el sitio de mayor atención, donde estaba ensañado el odio y la manera de la persecución, como estaba ensañado en esa embajada, un elemento donde no se estaban cumpliendo, pero ni remotamente las garantías del derecho internacional, donde se falló a la Convención de Caracas una y otra vez, donde había un silencio de mirar hacia otro lado de distintos elementos y de distintos factores por el miedo a la circunstancia de un régimen que utiliza el terrorismo de Estado como política principal. Lo que ocurrió es inmenso, es grandioso, es impresionante. Escuchar los relatos de nuestros compañeros al saberse libres nos llenan de alegría, pero sobre todo nos dan muchos indicativos, nos dan muchas pistas. Y yo creo que en ese sentido todos tenemos que estar atentos y alertas, porque la operación Guacamaya fue la libertad de 5 rehenes. La libertad de Venezuela está pendiente y todos tenemos que ser parte de ello. Juan Yo, Miguel, ¿tú crees sí, que esto cae solo facturas por parte del por régimen? supuesto, solo agrego allí de manera muy sucinta, precisamente iba a decir la palabra esperanza, la mencionó María Beatriz, y es una lección de esperanza, en primer lugar, porque se obtiene la libertad de personas que nunca debieron estar acechadas, asiladas en un recinto diplomático y porque son dirigentes políticos de alta valía que van a seguir luchando por Venezuela. En segundo lugar, es muy evidente, y por eso también es esperanzador, que se hizo patente la vulnerabilidad del aparato represor del Estado. Por eso la reacción de Diosdado Cabello como una persona que está descolocada ante lo que está ocurriendo. En tercer lugar, porque esa vulnerabilidad del aparato conlleva a las grietas internas. Por supuesto, ¿qué está ocurriendo? ¿Quién es el responsable? ¿Qué pasó? Y lo cuarto, que me parece que es una cosa no menor, como decía María Beatriz, es que se hizo patente de una manera muy nítida la solidaridad democrática del mundo. El pueblo de Venezuela y su democracia importan y la Operación Guacamaya lo demuestra. Hablando de esa solidaridad internacional, ¿qué esperan ustedes de la comunidad internacional y particularmente de Estados Unidos, que está tomando algunas acciones que son innovadoras, podrían ser creativas y podrían llevarnos a un resultado final? Nosotros hemos apostado en el partido porque agradecemos la claridad y el acompañamiento a la verdad.
mientras la verdad que ha ocurrido en Venezuela y lo que nosotros hemos demostrado tenga pleno conocimiento de la comunidad internacional, nosotros tenemos que apostar porque avancemos en la búsqueda de la democratización y de la libertad de nuestro país. No son pocas las evidencias que constan a nivel internacional y gestos, expresiones, declaraciones como las que nosotros estamos y hemos visto y estamos viendo y aspiramos a ver, nos llevan a pensar que la presión internacional está del lado del pueblo venezolano, como debe ser, que la presión internacional está conteste en que ha habido un pronunciamiento muy claro y muy grande a través del voto y que es necesario que la soberanía popular se respete en Venezuela. Y para nosotros eso es fundamental. Y yo agregaría allí que es muy importante que los Estados Unidos y la comunidad internacional tengan y hagan ver el alcance y la dimensión de la lucha que se está dando en Venezuela. En Venezuela no se está dando una batalla única y exclusivamente por la democracia de nuestro país. Es una batalla en contra de las potencias dictatoriales del mundo, Rusia, Irán, Cuba, y es a su vez una batalla contra el crimen organizado y especialmente el narcotráfico. Y esos son problemas de alto calado que implican a la comunidad internacional y no solo a los venezolanos. Quería la opinión de ambos con respecto a el después de esta elección, porque no va a cambiar mucho y adicionalmente están hablando ahora de una reforma constitucional que, por ejemplo, le podría arrebatar el derecho a los venezolanos de votar directamente por un presidente. Lo harían a través de juntas comunales. Todavía no tiene sentido que se estén escogiendo algunos gobernadores cuando justamente ese poder comunitario o comunal tomaría control a través de una reforma constitucional. ¿Cómo ven ustedes estos pasos que podrían ser más graves aún en todo este contexto dictatorial? Bueno, en lo personal creo que una de las cosas que más llama poderosamente la atención es que han anunciado, han dicho, han medio señalado que están proponiendo una reforma constitucional, pero nadie conoce el contenido de esa propuesta. Es como un pote de humo que han lanzado y sobre todo ha sido un ritornelo durante estos largos años de que hemos padecido el chavismo-maurismo en que se apela al atacar el texto constitucional como un comodín que siempre utilizan en contra de los venezolanos. Yo creo que los venezolanos estamos muy claros en que lo que está ocurriendo en nuestro país en este momento es que precisamente no se respeta la Constitución, que la Constitución no se cumple. No es un tema de que se tiene que reformar, porque el problema es que no se está cumpliendo. Eso en un primer lugar. Y en segundo lugar, es evidente la actitud autocrática y la intención de siempre profundizar y hacer peor la situación legal de los venezolanos. Por lo tanto, yo sí creo que el tema constitucional es un tema que nos unifica. Nos unificó en el 2007 cuando existía un liderazgo como el de Hugo Chávez que lo entregó todo y fue derrotado total y absolutamente por la ciudadanía. Estoy completamente convencida de que si llegase a ocurrir de verdad una convocatoria de eso que han señalado, la unión y la fortaleza y el fortalecimiento va a estar en torno de la mayoría que somos quienes luchamos todos los días por la democracia y por la libertad de Venezuela. Pero me quiero callar porque si hay alguien que es especialista en el tema constitucional es Juan Miguel Mateus, nuestro coordinador de Junta Nacional. Gracias, María Beatriz. Bueno, Gaby, yo diría lo siguiente. El 25 de mayo y la pretendida reforma son dos caras de una misma moneda. Son parte del plan de Maduro. ¿Qué va a ocurrir después del 25 de mayo? Va a ocurrir que el pueblo de Venezuela seguirá adelante en su lucha por el 28 de julio y tendrá que conocer la responsabilidad de aquellos que pretendieron meterlo en una mentira electoral. ¿Y qué va a ocurrir con aquellos que pretendieron meter al pueblo de Venezuela en una mentira electoral? Que se van a fusionar con el régimen, que el régimen se va a ensanchar y sencillamente serán la misma cosa con algún matiz o aunque de la boca para afuera se diga lo que se quiera decir. Eso es claro y el régimen de Venezuela, el pueblo de Venezuela lo sabe así. Respecto de la reforma, a mí me gustaría llamar la atención con gravedad, es decir, que pienso que es el plan final de Maduro. Es decir,
Maduro tiene una piedra en el zapato, que es la Constitución y lo que eso simboliza para nosotros los venezolanos, incluidos para los exchavistas. Pero lo que no puede tolerar Maduro, lo que no puede digerir él en su psicología autocrática, es que la Constitución del 99 significa el triunfo del 28 de julio, porque lo derrotamos al amparo de esa Constitución. ¿Y qué quiere lograr Maduro? Pues quiere lograr perpetuarse en el poder, quiere lograr que Venezuela sea de una manera formal Norcorea, Cuba o Nicaragua. Y lo ha anunciado. Lo único que se sabe de la reforma es que Maduro dijo que era para cambiar el sistema electoral venezolano y para modificar las bases económicas de la nación. Eso no tiene contenido concreto todavía. Solamente conocemos sus palabras del 10 de enero y de la memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional. ¿Qué creo yo? Esto es una opinión personal. ¿Qué creo yo que es lo importante respecto a este tema? Pues que se entienda que no se trata de una iniciativa técnica para mejorar o remozar el texto constitucional, que no se trata de una iniciativa técnica para hacer de la Constitución un mejor instrumento para el cambio político o para la profundización de la democracia. No, es sencillamente una tuerca y una contratuerca para que Maduro y su régimen puedan estar en el poder. Y vendrá el dilema sobre si participar del referéndum o no participar del referéndum. Ahí no hay respuestas todavía, por supuesto. Va a depender de lo que diga la unidad y de lo que pensemos los partidos políticos. Lo que sí es claro, lo que sí es claro, es que así como a Chávez le ganamos en 2007 en el referéndum contra la reforma, pues aquello es otro país, porque el régimen era un niño de pecho autocrático en comparación con esta bestia autocrática de hoy mismo y el país es totalmente distinto. Ahora, ustedes se están organizando, están hablando adicionalmente la plataforma unitaria en dónde queda María Corina Machado. O sea, hay una cantidad de elementos que tienen que conjugarse para, por ejemplo, reaccionar a si participar o no en ese referendo y tantas otras actividades. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen de, independientemente del 25 de mayo, que ya ha ocupado suficiente atención? ¿Qué se está haciendo y qué se debe hacer por parte de los partidos políticos, refundar la plataforma, tantas acciones que podrían acordarse a partir de ahora? Bueno, yo agradezco esta pregunta, Gaby, porque me permite decirles que nosotros no hemos parado, hemos estado atentos y atendiendo cada uno de los desafíos que como plataforma tenemos. Sabemos muy bien lo que ocurrió con la renuncia del doctor Omar Barbosa. Mantenemos constantemente las reuniones, no solo dentro de la plataforma, sino con las plataformas regionales, con las plataformas en el capítulo del Estado 25, que son los venezolanos que lamentablemente por millones han tenido que apelar al exilio. Y además nos mantenemos unidos y reuniéndonos, debatiendo, perfilando las decisiones que tenemos que tomar en el día a día que tenemos que tomar. Estas discusiones se están dando con cada uno de los temas y estoy segura que vamos a dar respuestas oportunas y que podemos ir haciendo énfasis en mantener esa unidad que representa María Corina Machado como dirigente nacional fundamental, que fue electa en las primarias y que sin duda es líder en este momento o lideriza en este momento la oposición venezolana. La presencia de Edmundo González Urrutia como un liderazgo legitimado a través de más de 7.400.000 votos y los aportes que nosotros como partido hemos dado. Y no es menos, no es menor la lucha que desde Primero Justicia hemos dado. Lo que hemos logrado institucionalmente preservar con una Primero Justicia aferrada a nuestros principios y valores constitucionales, haber mantenido a la Primera Justicia del lado de la toma de decisiones con la conducción que nos llevó a arrasar con votos el 28 de julio, que nos llevó a mantenernos en la lucha que es estar al lado de los cientos de inocentes que permanecen presos, que nos lleva a estar al lado de los millones de venezolanos que están en el exilio. Frente a esta situación, estoy
completamente segura que dentro de las instancias unitarias que seguimos manteniendo comunicación semanal y cada vez que es necesario, nosotros vamos a tener oportunidad de dar las respuestas y dar los debates junto al país, pero sobre todo estar preparados y generando la presión necesaria, la resistencia democrática que necesita Venezuela en este momento. Creo que es la lucha que estamos dando en este momento, resistir los embates de una dictadura feroz. Juan Miguel, si tienes alguna conclusión final. No, sencillamente diría que todo lo que refiere María Beatriz respecto a la unidad, esa unidad que se hace ancha, que es de los partidos, de María Corina, de Edmundo, pero sobre todo del pueblo de Venezuela, básicamente lo que procura y está procurando hacer es interpretar el alma democrática que tiene Venezuela. Eso es fundamental, porque el pueblo de Venezuela no ha desistido en su afán de libertad, de justicia y de democracia. Y como eso está latente en el alma de los venezolanos, pues precisamente Nicolás Maduro sabe que su régimen, aunque parezca sólido, aunque parezca firme, es frágil en un sentido. Y así lo demuestra la historia. Si nosotros pensamos que en el país hay problemas, que los hay, pues tenemos que suponer, también como demuestra la historia, que el mayor hervidero que hay en el país es el régimen. Son los muros adentro del régimen. Nadie puede decir qué está pasando allí, pero murallas adentro del régimen, por supuesto, donde hay injusticia, donde no puede haber relaciones de confianza, las cosas van muy mal, muy, muy, muy mal. Y como dijo el Papa León XIV, cuando fue electo sumo pontífice de la Iglesia Católica, dijo una expresión que creo que debemos asumir los venezolanos como un programa moral y de inspiración. Dijo, el mal no prevalecerá. Y eso está inscrito en el corazón de los venezolanos y en el alma democrática del pueblo venezolano. Muchísimas gracias a ambos por todas estas conclusiones. A ti, Gaby. Gracias a ti, Gaby. Un abrazo. Así finalizamos nuestro programa Perspectivas. Conversábamos con María Beatriz Martínez, presidenta del Partido Primero Justicia, y con Juan Miguel Mateus, miembro de la Junta Nacional de Primero Justicia. Será hasta la próxima.